Hola, soy Cintia Rociolesi y les doy la bienvenida al resumen de este año tan caótico 2020. Este año inicia con la muerte de Soleimani, un poderoso comandante de las fuerzas de Irán. Su muerte es debida a una operación planificada por el país estadounidense. Irán jura vengarse y el día 8 de enero lanza un ataque a una base iraquí en la cual había muchísimos soldados estadounidenses. También, este mismo día, un avión ucraniano es derribado por misiles provenientes de este país asiático, en el cual fallecen 176 personas, entre ellas norteamericanos, asiáticos y europeos. Se viraliza la noticia sobre el COVID-19 y este en menos de un mes logra esparcirse por más de 20 países, entre ellos europeos, asiáticos y norteamericanos. Incendios de gran dimensión se dan en Australia, en el cual se pierden grandes territorios naturales y biodiversidad. En Argentina, Santa Fe, 160 familias se asientan en terrenos fiscales. Y por otro lado, en Salta, se da un debate nacional por la alta desnutrición infantil y la alta tasa de mortalidad infantil. El avance del COVID hace que tanto mercados como hospitales inicien su colapso, y la OMS va a catalogar a este virus como lo que es, una pandemia. Breonna Taylor y George Floyd van a ser reconocidos de manera mundial por sus fatales finales. Ambos fallecieron en actos de racismo. Durante los próximos meses, todo el mundo va a repudiar este hecho y se va a manifestar en las calles bajo el lema Black Lives Matter, en donde se repudian los actos de racismo y la discriminación. Por causa desconocida se da en Beirut una gran explosión a partir de 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Como consecuencia generó la muerte de 202 personas, 6.500 resultaron heridas y 9 resultaron desaparecidas. En Argentina, lamentablemente, los actos violentos machistas siguen siendo noticia y este año, hasta noviembre, se han registrado más de 200 femicidios. Una gran disputa se da entre turcos y armenios por el territorio de Nagorno-Karabaj. Muchos creen que los turcos no tardarán en repetir la gran triste historia del genocidio de los armenios, dada entre los años 1915 y 1917, que dejó un saldo mayor a 1 millón de personas fallecidas. Como si lo mencionado anteriormente fuese poco, como si los femicidios, los incendios, los desastres naturales, la gran cantidad de muertes por guerras, enfrentamientos y la gran pandemia fuesen poco, debo nombrar a 3 muertes que en lo particular han afectado, o veo que han afectado al mundo y a mi país, Argentina. Como lo son la muerte de Quino, el creador de Mafalda, la muerte de Maradona, un gran referente en el mundo futbolístico, y la muerte de Pau Donés, que en particular creo que es uno de los compositores y cantantes que mejores mensajes brindó a la sociedad y a cada persona que lo ha escuchado. ¿Qué sucederá este 2021? Para entender mejor la primera parte de este video y darle un marco teórico, he tomado textos, documentales y entrevistas que se dieron a lo largo de este año en la cursada de la materia Análisis del Mundo Contemporáneo, dada por el profesor Marcelo Landi. La humanidad es una actitud frente a las cosas que nos suceden. Anteriormente, el hombre encontraba respuestas inagotables utilizando a Dios como recurso, pero con la modernidad este Dios va a ser reemplazado por el uso de la razón, y es ahí en donde este hombre va a ser el responsable de su realidad y de transformarla. Esta modernidad va a estar ligada a un sentimiento vanguardista, que es aquel que nos da una direccionalidad en cuanto al camino más correcto para propiciar un cambio, en base a críticas políticas, en base a críticas del arte, en base a críticas de cualquier manifestación social, etc.
Como oposición a esta era moderna, podemos nombrar a dos grupos, a los antimodernistas y a los posmodernos. Los antimodernistas no van a creer al hombre capaz de llevar esa tarea tan difícil de transformar la realidad y tampoco van a querer que sea libre, que se manifieste, que rompa con este orden, porque son un tanto conservadores. Pero los posmodernistas o los posmodernos sí van a profundizar esa libertad que tiene el hombre, pero ante la idea de transformar la realidad se van a agotar, se van a frustrar, van a creer que el hombre no es capaz, pero que puede manifestar sus ideas y su pensamiento, que puede luchar por una libertad de expresión. En relación a la economía, podemos hablar del capitalismo, que hace 30 años está en una fase crítica, porque sucede que las condiciones productivas están disminuyendo y superan las condiciones destructivas. Como sabemos, los sistemas sociales que se generan a costa de conjuntos sociales, en un determinado momento empiezan a fallar, empiezan a descomponerse y a superarse. Como bien dije, en estos últimos años el capitalismo no ha respetado ni a la sociedad ni a los recursos naturales y ha pugnado por intereses de la minoría. Esto hace que se generen ciertos rebotes que vienen en forma de catástrofes naturales, que vienen en forma de pandemias y de repudio social, lo cual contribuye a un alboroto de esa paz que hay en el sistema capitalista y hacen que se encuentren ciertas fallas y estas fallas se vayan intensificando, llevando a su descomposición. Lo extraño es que ante esta pandemia los medios hegemónicos de comunicación, si bien nombran algunas noticias relacionadas con los contagios, el número de muertos y el desborde en hospitales, hagan mayor hincapié en lo que serían los mercados, el desborde de estos mercados, la cotización y la economía en sí, para que las personas se preocupen más por sus economías, por su bolsillo y no por su salud. Aunque, pensándolo bien, en un mundo en donde el neoliberalismo está presente, no sería del todo tan extraño. ¿Y qué es el neoliberalismo? Es un modelo político en el cual el valor de la democracia se pierde y nos centramos en buscar o cumplir los intereses del sector poderoso de la sociedad, empresarial, político, y no le damos importancia a las necesidades que tiene la clase baja y la clase media. Se pugna, digamos, por el desarrollo de las empresas y no por las cosas básicas que pueda llegar a necesitar una persona, como son los alimentos, como es la educación, la seguridad y demás. Inseguridad, violencia, abuso, femicidios, racismo, neoliberalismo y capitalismo desembocan en una crisis civilizatoria. La crisis civilizatoria se da a partir de pequeñas crisis de diferentes ámbitos de nuestra sociedad, como por ejemplo la crisis energética muy ligada al consumo excesivo del petróleo. Como bien sabemos, este es un recurso no renovable, por ende en algún momento se va a acabar, lo cual ya está generando ciertos caos a lo largo del mundo. Existen países incluso que están en guerra, en disputa por territorios que contienen depósitos de petróleo. Es decir, el interés económico es mayor al interés por la vida humana. Increíble. Otra de las crisis que debo mencionar es la crisis alimenticia, que se debe o surge a partir de la destrucción de las economías campesinas por parte de las empresas agroindustriales, que lo que hacen es monopolizar sus tierras, imponer ciertos costos de maquinarias claramente altos para perjudicar a estos campesinos e incluso desalojarlos, haciendo que la producción quede a cargo de estas empresas agroindustriales e incluso no se sepa qué alimentos se van a producir
generándose un desconcierto total en la población. Y por último voy a mencionar la crisis hídrica y ambiental, que se basa justamente en la escasez del agua, en su contaminación, el hecho de que no existan suelos aptos para llevar a cabo tareas relacionadas con la agricultura, la deforestación, el cambio climático y demás cuestiones, que todo está ligado a el mal accionar que tiene el hombre y a su soberbia, a su avaricia, a su prioridad por conseguir dinero a costa de la utilización mala o la mala utilización de los recursos naturales y no su prioridad al medio ambiente en el cual habitamos. Ahora bien, para analizar todo lo que expuse en estos minutos, Marco Terugui, un sociólogo, periodista y cronista, entrevistado por nuestro profesor, nos va a brindar cierta información sobre diferentes herramientas que podemos llegar a utilizar para justamente analizar estas cuestiones, como son el empirismo, que es el hecho de ver para creer, el hecho de constatar las cosas para poder sacar conjeturas y conclusiones mucho más fructíferas. También nos menciona a la corriente filosófica marxista para tener una concientización de lo que es la relación de poder que se gesta entre el empleador y el empleado, y tener un panorama mucho más abierto de lo que sucede en nuestro país y en el mundo en relación a esto, el hecho de que los grupos élites o de alto poder adquisitivo tengan justamente ese poder a costa de trabajadores. Por otro lado, también nos habla de las fake news, que son noticias falsas. Él, como trabajador o como comunicador de los hechos relevantes en el mundo, es consciente de que existen medios hegemónicos de comunicación que alteran la información o que muestran una parte de la historia para que la audiencia tenga cierto panorama que en realidad no es el panorama real. Entonces nos recomienda que debemos ser capaces de poder distinguir estas falsas noticias de la realidad. Y también nos dice que a él le gustaría que Latinoamérica sea mucho más unida y no esté bajo la subordinación de potencias mundiales como Estados Unidos, por ejemplo. Que si nos uniéramos un poco más, lograríamos muchas cosas porque los recursos los tenemos.